Muy bien, vamos a compartir la palabra. Veo que algunos se sacan la campera y yo no me pude sacar la campera, me dio frío. Pero bueno, muy bien, voy a dejar la camperita para no pasar frío. Vamos a ir a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, vamos a continuar con este relato de la Escritura precioso. La verdad que hay tanto, ¿no? Cuando vamos leyendo y consultando y vamos viendo, hay tanto para meditar, ¿eh? Pero bueno, siempre animamos a que lo que se pueda compartir desde este lugar sea un disparador, ¿no? Genere quizás una inquietud, una curiosidad, algo, ¿no? Para seguir profundizando en la palabra de Dios, que ese es el objetivo, ¿no? De ninguna manera crea que lo que uno pueda, con toda sencillez, humildad y todas nuestras incapacidades de poder expresar de este lugar, es el todo, ¿no? Si no, no estaríamos hablando y tratando de perseverar en conocer a un Dios vivo y verdadero, el Dios soberano, ¿no? Es algo que siempre tiene que ser un disparador para que cada uno de nosotros podamos seguir investigando, profundizando y conociendo más hacia el Señor de la Biblia, ¿eh? Vamos a ir a Juan capítulo 4, hoy vamos a considerar algunas cosas desde el versículo 19 hasta el 26, hasta el 26. Vamos a leer los versículos y después mencionamos algunas cosas. Dice así: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Muy bien, recordemos que comenzamos viendo este capítulo 4, y como dice el título de nuestras Biblias, es Jesús y la mujer samaritana, ¿no? Recordamos ese contexto de que samaritanos y judíos no se llevaban, es más, judíos consideraban que los consideraban impuros a los samaritanos, como bien nos explicó Gabriel también. El samaritano no solamente eran judíos puros, sino que eran mezclas, ¿no? Relacionados y mezclados con gentiles, ¿no es cierto? Y también recordemos en el contexto de que los samaritanos, eso es algo importante para considerar, en el acuerdo que vamos a leer, ellos tenían los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿no? Era una versión del Pentateuco, no todo el Antiguo Testamento completo como los judíos. Y esto es muy importante a la hora de considerar y entender algunas cosas, ¿no? Muy bien, vimos también que se dio algo muy cotidiano en una conversación, el Señor Jesucristo con esta mujer que va a sacar agua de un pozo, y allí comienza una conversación, ahí comienza una charla, ¿no? Pareciera hablando de las cosas cotidianas del día a día, pero el Señor, ¿no es cierto?, con un objetivo, con un propósito, fue llevando esa conversación a lo más importante, ¿no? A considerar y a poder llevar a que esa mujer considerara su necesidad, ¿no? Su verdadera necesidad, ¿no? Y por eso dice el versículo 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, hablando del agua del pozo, ¿no?, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿no? Muy bien, aquí le muestra el Señor, ¿no es cierto?, lo que ofrecía, haciendo la comparación con esta agua del pozo. El Señor ofrece algo que va a saciar, ¿no?, que va a satisfacer, ¿no? Y obviamente no es el agua de allí, de ese pozo, sino es lo que el Señor venía a ofrecer, que es la vida, la salvación y la vida
eterna. Y luego, a través de una conversación acerca de su vida personal con esta mujer, ¿no es cierto?, queda en evidencia su realidad, su condición, ¿no es cierto?, hablando de, como dice el versículo 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad, ¿no? Y allí la mujer, al ver que este hombre, ¿no?, que decía cosas maravillosas y por lo que ella, claro, está viendo y conoce lo que hay en mi corazón, le dice, Señor, me parece, ¿no?, que tú eres profeta, ¿no? Eres capaz de poder evidenciar, de conocer y de ver, ¿no es cierto?, el interior del corazón. No por un reconocimiento meramente de ahí en ese momento de quién era el Señor, aún ella no entendía quién les estaba hablando, ¿no? Pero sí podía ver en este hombre algo distinto y podía ver que era capaz de poder conocer su corazón, ¿no? Por eso seguimos como veníamos viendo en el capítulo 3, ¿no? A Juan el Bautista primeramente se viene diciendo lo que iba a hacer este Cristo, ¿no?, el que quita el pecado del mundo, ¿no? Y era necesario que él mengue su importancia, su relevancia, para que este Cristo sea reconocido y lo sigan a él, ¿no? Era el deseo de Juan el Bautista, ¿no? Porque era el que en él cree tiene la vida eterna. Este es el objetivo, ¿no? El que ve a Cristo y recibe ese mensaje de él es el que puede acceder a esa vida eterna, ¿no? Entonces Jesús ofrece una vida, pero no sin antes llevar a esa persona, en este caso, a reconocer su necesidad y su condición como pecador delante de Dios. Y algo muy importante, ¿no?, que quedó del mensaje anterior, ¿no?, de lo que se ocupa Dios, ¿no? El mensaje de Cristo, el mensaje del Señor, es la buena noticia, ¿no? Es el mensaje que puede transformar un alma, pero no es un mensaje que viene solamente a subsanar las necesidades propias del ser humano, sino es el mensaje que puede transformar la vida, pero atacando el verdadero problema, ¿no?, del ser humano, que es el pecado. Entonces, vemos cómo la Escritura se encamina a eso, ¿no? Se encamina a eso, a que la persona pueda entender y pueda ser consciente y pueda llevar a discernir su condición delante de Dios. Ahí es donde se empieza a gestar lo que llamamos ese nuevo nacimiento, esa regeneración, ¿no? Y que lo que es el objetivo de este mensaje, ¿no? Es el objetivo de la palabra, es el objetivo del mensaje de Dios para el hombre, porque es el problema, el pecado, ¿no? Por eso es la única forma de poder contemplar a este Jesús que sacia, que satisface y que verdaderamente da esa agua viva, en la cual no tendremos sed jamás, ¿no? Y aquí va a hablar algo muy importante, precisamente lo que nos introducía ahí un poco Diego. Y fíjense que la mujer hace como cambia acá de tema, ¿no? La mujer, en vez de por ahí seguir con el mismo tema donde el Señor estaba allí, le sale con otra cosa. Y estaba leyendo y hay como dos posturas, ¿no? De decir, bueno, cambió de tema para que no siga, que no siga hurgando esta persona en mi interior, ¿no? Está descubriendo lo que soy. Pero en la sabiduría del Señor vemos que por más que la mujer cambia de tema, por más que la mujer pone otra cosa allí sobre la mesa, el objetivo del Señor no cambia, ¿no? Y el camino del Señor, en este caso del Señor Jesucristo, no es modificado. Y qué maravilloso es esto, ¿no? Porque yo veo a veces nuestra realidad, ¿no? Y qué bueno es esto. Yo he dado tanta gracia al Señor y es un motivo que precisamente nos va a introducir a que nosotros como hijos de Dios podamos tener motivos más para dar gracia al Señor. Porque a veces nosotros somos como esta mujer, ¿no? Somos de un poco de mente dispersa y también cuando por ahí nos quedamos expuestos delante del Señor. Hay una inclinación natural muchas veces a querer cambiar de tema, ¿no? A pasar la hoja, como se dice a veces, ¿no? Dar vuelta de página. Y yo lo encaraba por ese lado, ¿no? También en la vida personal es difícil encontrarnos con aquel que descubre y que revela lo más profundo de nuestro corazón. Vimos que en esta mujer iba en una hora donde no iba la gente, tal vez para
porque se sentía tal vez culpable, veía su condición, que no era buena. Y nosotros a veces también podemos tener la misma actitud, ¿no? A veces como que queremos cortar de alguna manera eso que está haciendo el Señor en revelar lo que está verdaderamente sucediendo con nuestro corazón. Y a veces no cambiamos de tema quizás con una conversación, pero introducimos una actividad nueva, introducimos un juguete nuevo para nuestra vida, cambiamos de la rutina. Y a veces yo creo que nos puede llegar a pasar una situación así, ¿no? Cuando quizás las circunstancias, los mensajes, algún hermano llega, ¿no es cierto? Y hay una situación donde se ve expuesto nuestra condición, nuestra realidad. A veces tendemos a querer dar vuelta a la página, ¿no? Y pasar a otra cosa. Y a veces cortar con lo que Dios está haciendo. Creemos de alguna manera que estamos cortando con lo que Dios quiere hacer. Y de ninguna manera. Por eso es tan bueno eso, que a pesar de que todos nuestros esfuerzos para impedir que Dios trabaje en nuestro corazón, Dios sigue haciéndolo, ¿no? A pesar de todos nuestros esfuerzos para impedir que Dios revele, moldee esas cosas difíciles en nuestra vida y traiga a luz lo que necesita ser cambiado, el Señor sigue allí, sigue allí. Y acá el Señor dice el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, ¿no? Se ve que se generó también una cierta inquietud, ¿no es cierto?, en ver este hombre que resolvía y que pudo ver su corazón. Había una inquietud en la mujer, ¿no? Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Recordemos que los samaritanos adoraban el monte Gerizim, ¿no? Allí, y los judíos en Jerusalén, ¿no? Entonces dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén, el lugar donde se debe adorar. Fíjense la respuesta del Señor Jesús en el versículo 21. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, ¿no? Y va a introducir, la mujer introduce el concepto de adoración. Es ella misma. Fíjense que no es el Señor, es ella misma. Y es como que, y uno dice, bueno, a veces quizás quería aclarar otra cosa y el Señor sigue trabajando en lo más importante. Sigue trabajando en lo más importante, que es llevarlo a un solo objetivo, y es que haya una comprensión de pecado y entender quién era quien le estaba hablando. Pero es importante también considerar en esto que va a hablar, ¿no es cierto?, dice nuestros padres, ¿no? Pone como cimiento quizás la tradición, las costumbres, toda la vida se ha hecho así, y ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén. Pero el Señor le dice, mira, pone primero el objeto de la adoración. Adoraréis al Padre. Y dice que no será aquí ni allá. Llegará un momento, viene un nuevo tiempo donde ya no habrá un lugar, ¿no? No es esa tu preocupación, tal vez si es aquí, si allá, y el Señor le dice, mira, no te preocupes, si es aquí o allá, viene un tiempo, y es ahora, viene pronto, en donde podremos adorar al Padre, y lo pone en relevancia, ¿no? Primero el objeto de nuestra adoración, el objeto de nuestra adoración. Fíjense que Jesús no descarta, ¿no es cierto?, esta inquietud, sino que la va a utilizar para seguir trabajando en el corazón de esta mujer, y lo sigue llevando a ese punto de entender cuál era la verdadera adoración, ¿no? Ya que ella introduce el tema, es que el Señor le va a explicar y le va a enseñar cuál es la verdadera adoración, ¿no? El culto verdadero, Y aquí había notado, fíjense que ella dice nuestros padres, ¿no? Y las formas, las maneras no determinan, ¿no? No determinan el culto verdadero, la forma de adorar, sino que entender cómo llegar a la verdadera adoración sí va a manifestarse en diferentes formas
y de diferentes maneras, pero de ninguna manera es al revés, ¿no? Y a veces es un riesgo que estamos expuestos, ¿no? A las formas, a las maneras, como todo debe ser analizado a la luz de la palabra, porque de ninguna manera las formas van a llevarnos a una verdadera adoración, ¿no? Sí, la verdadera adoración va a ser manifestada en diversas formas y maneras, ¿me entienden? Entonces, a veces uno le toca ver congregaciones y donde se enseña la palabra, pero a veces están cimentadas sobre las formas, ¿no? Sobre las formas, las maneras, y si se cambia eso, pareciera que nada funciona, ¿no? Y yo digo, el día que no esté quien sostiene esas formas, ¿qué pasará de ese lugar, ¿no? Si no se entiende lo que es la verdadera adoración, el verdadero culto a Dios. Y es allí donde el Señor va a seguir trabajando en el corazón de esta mujer, de esta mujer. Dice, vamos a buscar Malaquías 1:11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, ¿no? Fíjense que acá el Señor plantea el objeto de toda adoración, ¿no? Adoraréis al Padre. ¿Cuál es el nombre grande, ¿no? Al que debes el objeto de nuestra adoración? A veces leía por ahí en un comentario cuántas veces se cae en el error de que las congregaciones muchas veces llegan a adorar su propia forma de adorar, ¿no? Y es muy peligroso eso, ¿no? Adorar nuestras formas de adorar. Nunca como iglesia debemos perder que el objeto de nuestra adoración es el Dios soberano, es el Padre, es el Dios creador, porque grande es su nombre, porque grande es su nombre, es el objeto de nuestra adoración. Por eso lo importante no es aquí o allá, sino a quién adoramos en esta oportunidad, en este versículo, a quién adoramos. No estamos pensando en el lugar o en las formas, ¿no? Sino que tenemos que tener en claro quién es el objeto, el motivo de nuestra adoración, el por qué hacemos tal y tal cosa, el por qué lo hacemos de esta manera. Y es a donde nos empieza a introducir lo que el Señor aquí está hablando con esta mujer. Por eso dice también, versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Entre el versículo 21 y el 22, el Señor también está uniendo, está diciendo que acá viene un nuevo tiempo. Y es precioso cómo esto es la historia del pueblo, ¿no? La historia del Evangelio, la historia de la palabra de Dios, de la relación de Dios para con su pueblo, ¿no? Ya no habrá un solo grupo, ¿no?, que conozca, sino acá está hablando de este Dios que no hace acepción de personas, que está diciendo quién es el objeto de la adoración y va a enseñar cómo es la forma y la manera de una adoración verdadera, de una adoración verdadera. Por eso dice, fíjense, vamos a buscar algunos versículos. Dice el Salmo 22, 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Isaías 45, 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y Romanos 14, 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, ¿no?
Va a haber una adoración que va a contemplar a toda criatura, ¿no? No va a ser exclusiva. Dios va a mostrar el camino único y verdadero y va a todos atraerá a sí mismo. Qué maravilloso es ver esto, ¿no? Cómo el Señor empieza a hablar de lo que pronto estaba a suceder, de este cambio total, ¿no? De lo que estaba por venir. Y empieza todo a través de lo que implica la adoración genuina y verdadera. Todo a través de lo que implica la adoración genuina y verdadera. Por eso ya no será aquí ni allá, ni judío ni samaritano, ¿no? Dios, a través de la adoración genuina y verdadera, llamará a un pueblo enorme, ¿no? Desde todo lugar, para que le rindan adoración, para que exalten, para que doblen sus rodillas, y toda lengua confesará a Dios, ¿no? Pero vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice. Ustedes tienen, nosotros adoramos lo que sabemos, dice el Señor, porque la salvación saldrá de los judíos, ¿no? Ustedes está incompleto su conocimiento, y acá quiero detenerme un poquito en esto, ¿no? Qué importante está muy relacionada a la adoración genuina y verdadera con el conocimiento de Dios, con el conocimiento profundo, cabal, ¿no?, del Señor. Es lo único que nos va a permitir transitar una verdadera adoración. Por eso dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Ustedes, su conocimiento está incompleto, ¿no? Los judíos tienen la revelación completa, nosotros tenemos la revelación completa, y de allí vendrá el Salvador, de allí vendrá el Salvador. Fíjense lo que dice Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, si hay algo que nos podemos enorgullecer, dice el Señor, nosotros como hombres, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, ¿no? Si hay algo en lo que podemos alabarnos es en seguir, ¿no?, con atención, con profundidad, con dedicación, escudriñando la Escritura para conocer y entender, ¿no? Está íntimamente relacionado el conocimiento con la verdadera adoración, ¿eh? Dice allí un poquito más adelante en Juan 5:39, este versículo dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuentan, escudriñar, no es solamente una lectura superficial. Siempre el escudriñar es profundizar, ¿no? Profundizar, por eso es un llamado de atención para todos nosotros como hijos de Dios, ¿no? En algo tan importante, no es cosa menor. Fíjense que si el Señor permitió que haya esta conversación es porque es algo de extrema relevancia lo que es la adoración genuina y verdadera. La adoración genuina y verdadera. Y es de extremada importancia y es algo totalmente necesario que haya conocimiento, escudriñar la Escritura con profundidad, con atención. Que dice Deuteronomio 17:19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Sabemos que el escuchar, el oír bíblico siempre está muy relacionado también con lo que es obedecer, prácticamente, ¿no? No podemos decir si no obedecemos, si no vivimos la palabra, ¿no? Entonces, esto no es solamente para los que tienen el don de enseñanza, para los maestros, para los que de alguna manera tienen algún tipo de responsabilidad dentro de la iglesia. Es el llamado para todo hijo de Dios. Todos necesitamos, es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad, es necesario para una vida cristiana que agrade al Señor profundizar en la palabra de Dios,
profundizar en la verdad de Dios. Y no es algo superficial, sino que tiene que ser con profundidad, para que nuestra adoración, nuestra vida de adoración también esté a la altura de lo que el Señor nos enseña en su palabra, a través de alcanzar un correcto conocimiento de quién es Dios. Porque no nos olvidemos que aquí no vamos a adorar una forma, una manera, un ministerio, vamos a adorar al Dios vivo y verdadero. Ya vamos a ver un poquito más lo que es la adoración, y por eso es necesario conocerlo. Es necesario conocerlo. Pero saben que si uno le pregunta a una persona en la calle que uno sabe que no tiene a Cristo como su Salvador, si cree en Dios, y la persona tal vez te va a decir que sí. Escuchaba por ahí, vi un comentario, estaba hablando de otra cosa y no sé cómo salió el tema, y uno le pregunta, ¿pero vos crees en Dios? Le dice, no, sí, yo creo que hay una fuerza, que hay una que hay unas energías. Podemos hablar un montón, hay tanta variedad de lo que es creer, ¿no es cierto?, en Dios. Pero nosotros no podemos estar allí, en ese lugar, ¿no? No podemos tener una noción de lo que es Dios, un parecer de lo que es Dios. Querido hermano, es un desafío muy grande, lo digo primeramente para mi vida. No podemos quedarnos con pareceres con respecto a quién es nuestro Dios. Y para eso, tengamos la edad que tengamos, el desafío es a profundizar, porque vamos a ver en la Escritura que el Señor escudriña con esmero, con dedicación, buscando verdaderos adoradores. Entonces el Señor, cuando estemos algún día, y como todas las cosas, no solamente vamos a presentar delante de Él lo que hemos hecho para su gloria, sino el Señor ha buscado y busca constantemente verdaderos adoradores. Y por eso es tan importante que aprendamos a ser verdaderos adoradores. Y algo indispensable para ser un buen adorador es conocer al objeto de tu adoración, que es el Dios vivo y verdadero, a través de lo único que nos enseña quién es Dios, que es la Biblia. ¿Qué no es la Biblia? Nos puede ayudar un comentario, nos puede ayudar un buen libro bíblico, pero nada podrá reemplazar lo que nos enseña la Biblia. Lo que nos enseña la Biblia. Y en su total y amplio contexto, ¿no? Así como, por más que tenían una versión de los 5 primeros libros de la Biblia, ahí faltaba conocimiento, faltaba luz. Y por eso no podemos decir una cosa es mejor que la otra. Es toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, ¿no? Todo es la instrucción de Dios para que podamos conocer cada día un poco más al Dios vivo y verdadero, ¿sí? Entonces, necesitamos, ¿no?, saber. Leí ahí una frase que decía, necesitamos saber a quién adoramos y adorar a quien sabemos, ¿no? Y es muy difícil, pero sí, es así. Necesitamos conocer a quién adorar y saber cómo adorarlo, ¿no? Y saber cómo adorarlo. Y esto nos tiene que generar esa inquietud, ¿no?, espiritual. El cristiano siempre está llamado a crecer, querido hermano, a crecer, a desarrollarnos. Siempre decimos, si nosotros vemos que un niño no crece, lo llevaríamos inmediatamente a un médico, ¿no? Y haríamos todos los análisis necesarios porque hay algo que no está funcionando. El cristiano que no crece, hay algo que no está funcionando, y el crecer no pasa por el tiempo, por las veces que venimos a las reuniones, por si estamos comprometidos en alguna cosa, en algún ministerio, no pasa solamente por eso. Esos pueden ser fruto, manifestaciones de lo que primeramente está haciendo Cristo en el corazón, internamente, de lo que le estamos dando lugar a que haga Cristo en el corazón de nuestra vida, ¿no?, en nuestra vida. Entonces, estamos llamados a crecer. No podemos conformarnos, relajarnos. La vara es muy alta con respecto a lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Dice Mateo 7:6. A ver, me confundí.
bueno, no era ese texto, pero ese es el desafío, ¿no? Vosotros adoráis lo que no sabéis, ¿no? Nosotros, queridos hermanos, hay que conocer al objeto de nuestra adoración, ¿no? Y sigue diciendo, como leíamos, ¿no es cierto?, porque de allí vendrá la salvación de los judíos, ¿no? Hablando de él, ¿no? Pero esta mujer todavía no podía entender. Dice el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, dice, tales adoradores busca que le adoren. Y esta busca precisamente es lo que mencionábamos recién, escudriña, con insistencia. Es un camino angosto, es un camino angosto, pero el desafío está para todos nosotros. Y somos capaces y tenemos los recursos, lo que Dios mismo nos ha dado, para poder seguir creciendo, para poder seguir conociendo a nuestro Dios y poder adorarlo en espíritu y en verdad, ¿no? Dice estas dos cosas. Entonces tenemos el objeto de nuestra adoración, que es el Padre, y dice que la forma correcta es en espíritu y en verdad. No solamente está hablando de que es algo espiritual, que es producto y luego, ¿no es cierto?, de haber transitado la regeneración, el nuevo nacimiento, sino hace referencia que es desde el interior. Y precisamente hace el contraste con lo que eran las tradiciones, con lo que eran las formas, con las que antiguamente se adoraba a Dios. Hoy Dios ha brindado la herramienta a través de su Espíritu para poder adorarlo desde nuestro interior de una manera correcta. Lo que se genera en el interior del Hijo de Dios es lo que luego se ve manifestado en distintas formas de conducirnos en nuestra vida, ¿no? Es lo que se gesta aquí. Lo que el Señor le estamos dando lugar en nuestro corazón es lo que después se va a ver reflejado en las diferentes maneras de conducirnos en cada una de nuestras vidas y de la forma correcta de poder seguir perfeccionando una verdadera adoración a nuestro Padre. Por eso parte de un estado interior de nuestra mente y de nuestro corazón, ¿no? Opuesta a las cuestiones externas, meramente externas, ¿no? Por eso, digo, no podemos estar aquí hoy y no hay un tiempo para la adoración, no hay un lugar para la adoración. Tal vez decimos, voy a la reunión para adorar. ¿Sería correcto decir eso? ¿Sería correcto decir? ¿Qué le parece? Si nos puede, pero sería muy básico, ¿no? Sería muy limitada nuestra adoración si solamente creyéramos que vamos a la reunión para adorar. Sería muy limitada nuestra comprensión de quién es nuestro Dios, por eso es que tiene mucha relación con el conocimiento de quién es nuestro Dios, si creyéramos que a través de un servicio solamente adoramos a nuestro Dios, a través de una ofrenda, a través de nuestro tiempo devocional, a través de una lectura. Por eso el Señor aquí nos saca de las formas, nos saca de los tiempos, nos saca de los momentos. Y acá viene a implantar que es una condición. Es como el otro día también meditaba acerca de lo que es el servicio, ¿no? El servicio en la vida cristiana. El servicio, el Señor lo saca de un momento, lo saca de un lugar, lo saca del tiempo, porque en el cristiano el servicio es una condición. No es voy a servir. Llega el día del servicio, llega la hora del servicio. Por eso no llega la hora de la adoración, no llega el lugar de la adoración. Es un estado, en donde el cristiano debe adorar. No deja de vivir o no deja de ser porque está en un lugar o está en otro. Por eso es tan importante entender que es en espíritu, es desde nuestro interior, desde nuestra mente, en donde nos posicionamos en esa actitud, en ese estado, capacitados para poder adorar. Cuando, a través de un conocimiento profundo, a través de la meditación en la palabra de Dios, a través de aprender cada día un poco más quién es nuestro Dios, cada vez el Dios Padre va ocupando un lugar más relevante en la vida
del cristiano, del Hijo de Dios, en donde ya no hay tanto tiempo en donde no esté Cristo, donde esté la grandeza allí soberana de nuestro Dios, en donde caminando, trabajando, haciendo quizás la cosa más normal de la vida cotidiana, podamos adorar en espíritu y en verdad. Y aquí también es muy importante detenernos en esto, ¿no? La verdad hace referencia, obviamente, que no podemos adorar de cualquier manera, ¿no? Hay una forma correcta de adorar. No podemos adorar como se nos ocurre. Siempre tiene que estar respaldado por lo que es la verdad. Pero también hace referencia a que la adoración en el cristiano, en el Hijo de Dios, también se hace presente verdaderamente cuando podemos experimentar lo que esa verdad ha traído en nuestra vida. Cuando la verdad de la palabra de Dios la podemos experimentar en nuestra vida, podemos experimentar esa seguridad, esa certeza que tenemos como hijo de Dios, lo que tenemos, el lugar que ocupamos como hijo de Dios. Cuando vivimos las verdades que Dios nos ha brindado, esas verdades espirituales, esas verdades que han descendido de lo alto y que no dependen de nosotros, es que también podemos adorar en verdad, ¿no? La palabra de Dios nos orienta, la palabra de Dios nos pone en un camino para no desviarnos, para no perder el horizonte a donde nos dirigimos, es al Padre, ¿no? A rendirle adoración a Él, no a las formas, no a las maneras, no a los lugares, sino a Él, y hacerlo de manera correcta, que es a través de lo que Cristo va generando en nuestro interior, y cimentado sobre las verdades, ¿no?, de la palabra de Dios, ¿no? Y también es muy importante que el Señor quiere que seamos verdad, y por eso allí no tiene lugar la hipocresía, ¿no? Allí tiene lugar la transparencia, la sinceridad, la humildad, donde verdaderamente se puede gestar una verdadera y genuina adoración, ¿no? 1 Timoteo 2:8. Fíjense qué importante es esto, ¿no? Quiero pues que los hombres oren todo tiempo levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hombre, mujer, ¿no? Estamos viendo qué importante, no son las palabras, no es tu posición al orar, no son las palabras complejas, no son cuántas veces, cuántos versículos de la Biblia introduces en tu oración, son tus manos santas, sin ira, sin contienda. No son las palabras elocuentes. Por eso la adoración no tiene que ver con nuestras formas, tiene que ver con nuestro interior, ¿no? Tiene que ver con cuánto de la verdad hay en nuestra vida, cuánto nuestra vida diariamente se está ajustando a lo que esta verdad demanda de cada hijo de Dios. Cuánto nuestra vida está perseverando y se está esforzando en lo que demanda este libro, que es la verdad. Que es la verdad, ¿no? Entonces, el objeto de nuestra adoración, ¿no? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿no? Aquí le está poniendo a esta mujer, ¿no? Y nuevamente está poniendo al desnudo su corazón, le está mostrando la realidad, lo que realmente, en qué condición ella se encuentra, y es mostrar la incapacidad. Está mostrando su incapacidad. Ya no te preocupes por las formas, las maneras, hay algo mucho más, hay algo superior, es lo que Cristo, es lo que el Mesías va a hacer en un corazón que reconoce su pecado, su falta, delante de Dios, y que de Cristo obtiene así el perdón y por lo tanto la vida eterna, para poder adorar, para poder conocer, para poder hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y tenemos que estar en esa misma condición, ¿no? Cuando hablamos de adoración,
también por eso decimos a veces hay que pensar en lo que decimos, ¿no? Por eso esto me llama mucho a la reflexión, ¿no? Hacer ese contraste, lo que está haciendo aquí el Señor entre las formas, entre los lugares, y llevarlo a lo que realmente el Señor quiere, ¿no? Pensar, ¿no? Porque nos podemos amoldar, ¿no? No vamos a decir que nos vamos a desviar, pero quizás nos relajamos, queridos hermanos, en considerar que estamos cantando un hermoso coro y cómo adoramos al Señor, y tal vez no sea así. Tal vez no sea así porque no estamos perseverando en conocerle. Tal vez no sea así porque nuestras manos no están santas, no están sin ira, no están sin contienda. Entonces, entonamos hermosas palabras. Entonamos hermosas palabras. Tal vez hacemos hermosos actos, ¿no? Pero que no son los que está buscando acá. Este Dios santo, este Dios que es espíritu, este Dios que busca verdaderos adoradores, verdaderos adoradores. Por eso, ¿cómo estamos, no? Dice la Escritura que en la eternidad, dentro de todas las cosas que maravillosamente estaremos allí contemplando a nuestro Salvador, también le adoraremos, ¿no? Fíjense si no es importante, si no es valioso, si es algo en lo que debemos perseverar, en lo que debemos incorporar a nuestra vida para ser adoradores verdaderos, ¿no? Verdaderos. Ya vamos terminando. La mujer le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Aún no podía ver quién era quien le estaba hablando. Y dice después del versículo, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, ¿no? No dejes pasar la oportunidad. No dejes pasar la oportunidad que Dios siempre está ahí. El Señor está ahí, hablando, a tiempo, fuera de tiempo, a nuestra vida. Y a veces estamos esperando, bueno, acá como le dice la mujer, ya va a venir el Cristo. No se da cuenta que era Él, ¿no? No se da cuenta que era Él, el Señor, quien estaba tocando su corazón, quien le estaba buscando, ¿no? Tal vez en esta noche también nosotros estemos esperando algo, ¿no? Y es Dios lo que está hablando hoy en tu vida, lo que ya viene hablando en tu vida, para que reaccionemos, para que volvamos en sí, para que nos enfoquemos en entenderle a Él, en conocerle a Él, en escudriñar la palabra, lo digo primeramente para mi vida, en seguir aprendiendo y conociendo a este Dios vivo y verdadero, este Dios que nos ha dado un Salvador. Y que hoy tenemos todo lo necesario para que desde nuestro corazón, en espíritu y en verdad, podamos adorarle, ¿no? Y cuando le adoramos, por eso dice, es al Padre, ¿no? Es Él. Es Él. Él debe ser el todo. Por eso la adoración, cuando alabamos, vamos a decir, vamos a mencionar todo lo que Él es, ¿no? Lo que Él hace. Lo alabamos al Señor por esto, por aquello. Hay infinito. La alabanza es tan importante en el pueblo de Dios. Pero no nos confundamos. Podemos estar cantando y no alabando al Señor. Podemos estar sirviendo y no alabando al Señor. Podemos estar orando y no alabando al Señor. Pero dice el Señor que también el adorar es centrar nuestra mente y nuestro corazón en Él. Ahí, si queremos adorar, no vamos a ir a pedirle algo. Ni siquiera le vamos a ir a agradecer. El adorar es reconocer lo que Él es. Este Dios grande, soberano. Este Dios que nos ha dado a Cristo, nuestro Salvador. Este Dios que habla, que llama. Este Dios rico en gracia y misericordia. Pero que si algo quiere este Dios es que le adoremos en espíritu y en verdad, ¿no? En espíritu y en verdad. Dice, termino con esto, Romanos 10, tan conocido. Romanos 10.
No sé cómo está tu corazón hoy. Quizás está como esta mujer samaritana, ¿no? Quizás con tradiciones, con costumbres, con un conocimiento vago de quién es el Dios vivo y verdadero. Quizás desde la niñez has aprendido formas, maneras, te han inculcado que hay lugares. Tal vez encuentres tu corazón como esta mujer, pero también tienes que saber que hay un Dios que habla a tu vida, que quiere mostrarte el único camino y verdadero para reencontrarte con Él. El camino que no es a través de las formas ni en los lugares, sino que solamente es a través de Cristo. Este Cristo que tiene un mensaje, una buena noticia para tu vida. Primero, te va a decir que eres pecador, que eres pecadora. Va a evidenciar que estamos lejos de Dios. Y es tan necesario entender esta realidad para que podamos abrazar la salvación que proviene a través de Jesucristo. Es tan importante que podamos entender esta verdad para que podamos abrazar esa agua y beber de esa agua que sacia verdaderamente, cuando hay reconocimiento de pecado, ¿no? Pero dice Juan capítulo 10, versículo 8 en adelante, dice así, terminamos con esto, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Una palabra accesible es el Evangelio. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Acá no hay forma, no hay lugar, no hay edad, no hay un monte, es en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, no vendrá a condenación, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, para con todos los que creen en Él y confiesan su condición. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero viene también este desafío para nosotros, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pensaba en el Señor, el ejemplo máximo, supremo, ¿no?, de lo que es evangelista, donde aprovechó cada oportunidad, donde no se desorientó en ningún momento del objetivo, ¿no?, donde no perdió la oportunidad, el momento para compartir esta buena noticia, para rescatar de la ignorancia al que estaba incapacitado de acceder a la verdad, ¿no? ¿Cuántos en este mundo, queridos, están incapacitados de acceder, de conocer? Dios es una idea, una fuerza, una luz, ¿no?, una ignorancia que los lleva a una condenación eterna. Lo que bueno es que tenemos este tesoro en estos vasos de barro para poder compartir esta buena noticia, para poder compartir esta buena noticia, que hay un Dios soberano, que hay un Dios creador, que está buscando, y que a nosotros nos envía a poder compartir a otros lo que primeramente ha sucedido en nosotros, y podamos ser aquellos que perseveran, que se esfuerzan. Esto no es sencillo, ¿no?, pero que Dios nos ayude a seguir perseverando, a seguir esforzándonos en ser esos adoradores que Dios busca, ¿no?, adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Que el Señor nos bendiga.